3 agentes de la DEA se habían infiltrado en el cártel de Sinaloa, específicamente con los 3 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Creo que el presidente tiene cierto punto en estar molesto, porque no parece que él se haya enterado antes de esto que iban a anunciar. O sea, parece que todo el gobierno mexicano se enteró a partir del anuncio que hace la DEA. Pero es decirle al gobierno mexicano, ahí están. Y son esos 3 güeyes y están en tal parte y operan de tal manera y la estructura es A, B, C, D, F, G. ¿Qué hubo? Y creo que también hay una gran presión ahora para el gobierno de México y sobre todo para el Poder Judicial para extraditar a Ovidio. El presidente López Obrador claramente no tiene prisa en este tema de ya mandarlo a Estados Unidos, ¿no? La política explicada deja de ser complicada. Es cuando. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast del lunes 17 de abril que estamos grabando. Y junto a mí, frente a mí, está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Ponch, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy muy contento. Ajá. Porque pinta para ser una gran semana. Ok. ¿Qué tan positivo Te estás? voy a decir Siempre por eres qué. muy positivo. Te voy a decir por qué. Dime. Número 1 y lo más importante. Ok. Luis Miguel va a hacer un anuncio el 19 de abril. Ok. Que es su cumpleaños. ¿Ah, el sí? 19 de abril. O sea, es como día feriado para ti. Y hoy puso en sus redes sociales 19 de abril. Entonces, todos creemos que va a anunciar las fechas de su concierto. Sí. Tú y la comunidad de Luis Miguel. Vamos a estar... No, desde que me desperté hoy que lo vi dije, no puede ser. ¿Cómo se les llaman a los fans de Luis Miguel? ¿Soles? Sí, pues yo me imagino... O sea, estoy pensando el término... Yo les diría soles. A los soles. 19 de abril, vamos a saber cuándo va a dar el concierto, sus conciertos Luis Miguel. Estoy seguro que ese será el anuncio. Y es un video de que dice nada más, dice 19 de abril y se ve el sol saliendo. Pues sí, No. obvio. Papá. Y te emocionó hasta... No, qué bárbaro. 2. Ajá. Hoy se iba a lanzar el cohete más grande en la historia de la humanidad, de SpaceX, de nuestro que estaban haciendo admirado pruebas, ¿no? Elon Musk. Uh-huh. Se suspendió, algo estaba mal con un cable anticongelante o una falla técnica de ese tipo. Uh-huh. En las próximas 48 horas seguramente podrán hacer el lanzamiento, pero no es menor decir que es el cohete más grande en la historia de la humanidad que se ha lanzado. ¿Y para qué es o qué? Primero va a ir a la Luna Uh-huh. y eventualmente se espera que vaya a Marte. Con tripulación y todo. Con tripulación, pero sobre todo para ir llevando material para las colonias en la Luna y en Marte. Qué impresión. Esa es la última intención que tiene esta misión. Qué impresión. 3. Ajá. La canción publicada hoy por Grupo Frontera y Bad Bunny. Ajá. ¿Ya la escuchaste, Jorge, o no? No, es que ustedes dos... Lo primero que me dijo llegando a la oficina no fue Succession, sino no manches la canción. No manches la canción. No la he escuchado, no, pero no. la voy a escuchar. Está brutal. Fuera de este mundo. ¿Y entonces me dices que son corridos tumbados? No. Ese es más norteñona. Ah, sí, lo otro tradicional, era clásica. Peso Pluma, ¿verdad? Sí. Pero eso lo podemos poner como la cuarta noticia. Ajá. Un mexicano en el número 1 de Spotify mundial. Peso Pluma, desbancando a Bad Bunny, desbancando a Miley Cyrus, y siendo un digno representante de nuestro país. ¿Ya escuchaste Peso Pluma o no, Jorge? ¿Te gustó o no? Mazo, dice. De Chihuahua. Es que es más darketo nuestro Jorge, ¿verdad? Metalero, rockero, metalero. No, qué fenómeno. Peso Pluma estuvo ahí en Coachella el fin de semana. Todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere, todo el mundo quiere colaborar con él. Pero ya llegó el momento de la fusión de la música regional mexicana con la música del mundo, con el reggaetón, con el pop, con todo. Eso me da mucho gusto. La verdad es que no he Mucho. escuchado nada de lo que dices, lo haré. No soy de esos de... Pero qué padre que se está reconociendo. Y no por una cosa como histórica, sino pues qué bueno que está gustando en el mundo, ¿no? O sea, pues es buena música, la neta. Increíble, después de tantos años. Pero estos chavos están en otro rollo, ¿eh? Están abiertos a la colaboración, Ajá. están abiertos a transformar lo que significa y lo que ha significado históricamente la música regional mexicana y no le quitan mérito ni le quitan identidad, pero sí suena muy diferente. Claro, qué padre y qué bueno. Oye, Ponch, A ver. ¿qué rollo se está armando de nueva cuenta entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos?
El viernes se llevó a cabo esta reunión bilateral entre las altas autoridades mexicanas y las altas autoridades norteamericanas para atender el tema del fentanilo. A esa reunión fue el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, fue el canciller Marcelo Ebrard, fue Rosa Isela, fue el secretario de Marina, fue el secretario de la Armada del Ejército, fue el fiscal Alejandro Gertz Manero, y digamos que esa fue la plana mayor de nuestro país. Se reunieron en Washington y ahí el canciller Marcelo Ebrard anunció la creación de un grupo bilateral, de una comisión, de un consejo, que le iba a dar seguimiento y determinar acciones para detener la llegada de fentanilo a los Estados Unidos. Esa reunión se da después de los llamados de algunos actores republicanos a que Estados Unidos invadiera México. Se da después de que López Obrador envió la carta a China pidiéndoles también detener el envío de fentanilo de China hacia América del Norte. Y bueno, ha estado en la agenda pública, ¿no? El gobierno mexicano me parece que hizo un buen trabajo respecto a pues detener un poco estos comentarios de estos republicanos en cuanto a que el gobierno de México no está haciendo nada y no hace nada y sigue en el fentanilo. Eso fue un suceso, se anunció, se reportó, se publicó. A las horas de esa reunión sale la DEA, el Departamento de Antinarcóticos en Estados Unidos, dando una conferencia en la cual confirmaban que agentes de la DEA, que 3 agentes de la DEA se habían infiltrado en el cártel de Sinaloa, específicamente con los 3 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, 4 hijos, uno de ellos detenido actualmente por parte de las autoridades mexicanas, Ovidio Guzmán, en donde daban razón de nuevas acusaciones, de nuevos cargos y de una operación de inteligencia que les permitió conocer y entender cómo funciona la llegada de fentanilo a los Estados Unidos. Y la DEA hablaba de una operación que había comenzado de manera muy pequeña en Sinaloa con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, pero que poco a poco se fue haciendo más grande. A tal grado de que hoy por hoy son los, según la DEA, principales responsables de la entrada y el envío de fentanilo de México hacia los Estados Unidos. Detalles respecto a cómo las pasan como Oxycontin y otro tipo de medicamentos, pero que tienen heroína y que tienen fentanilo y que tienen morfina y que tienen otro tipo de drogas para provocar que las personas se vuelvan adictas a ellas. Detalles respecto a cómo llegan esos precursores químicos a nuestro país, quiénes son los 3 empresarios chinos responsables de ese tipo de envío, y cómo también los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán llevan esa droga a los Estados Unidos a través de submarinos semisumergibles, lanchas de alta velocidad, envíos en forma de medicamentos y otro tipo también de artimañas que les permiten pasar la droga para allá. Dice la DEA que se han vuelto multimillonarios y elevó la recompensa que da el gobierno de los Estados Unidos por información que pudiera llevar a su captura. La periodista Penilei Ramírez del periódico Reforma dio mayores detalles de esta infiltración que logró la DEA. Incluso dice Penilei que estuvieron presentes en unas reuniones de alto nivel de los Chapitos y que en aquel momento incluso ellos daban cuenta de cómo tenían algún tipo de preocupación por la infiltración de las autoridades norteamericanas y la verdad es que lo hace muy, muy detallado, ¿no? Entre otras cosas, que fue lo que dijo la DEA el viernes, llamó mucho la atención precisamente porque se da después de esta reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos. No hay casualidades y los tiempos en ese sentido están muy bien calculados, sobre todo por esas agencias de inteligencia, que ellos no participan en estas reuniones. Una cosa es la DEA, el FBI y la CIA, y otra cosa es el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad, el Homeland Security. Y cada uno opera diferente, y cada uno opera a sus ritmos y bajo sus libertades. No necesariamente el Departamento de Estado, por ejemplo, de Homeland Security, tiene información respecto a las operaciones que está realizando la DEA, la CIA o el FBI. Ahí cada uno opera como tal. Pero sí es un fuerte llamado por parte de esas agencias de inteligencia en contra del gobierno mexicano. Termino esta introducción comentando lo que dijo hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, diciendo que le parecía una injerencia grosera y prepotente
Intromisión abusiva, prepotente. Una intromisión abusiva y prepotente a pregunta expresa de un reportero respecto a qué opinaba de este reporte que había dado la DEA el día viernes. Y hoy el embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, fue a Palacio Nacional a platicar con el presidente López Obrador. Pues mira, varias cosas. La primera, aunque sé que no es el tema que vamos a discutir, es que en esa reunión de las autoridades mexicanas no estuvieron sus homólogos, lo cual también creo que nos dice algo. Fue de mayor nivel de México que Estados Unidos. Y pues digo, estando en tu casa, pues como por qué no vas a mandar a los homólogos en un tema tan importante como es el del fentanilo. Pero bueno, ahí nada más lo dejo, ¿no? Luego, sí, creo que la reunión entre los dos países tiene buenos acuerdos, tiene acuerdos destacables y creo que fue una reunión correcta para ambos países, pero sí me parece que entendiendo muy bien lo que tú dices, que las agencias trabajan por separado y que pues no necesariamente el Departamento de Estado les dice qué hacer o así, ¿no? Pues sí está conectado y es un mensaje fuerte para las autoridades mexicanas de sí, bueno, pues ya llegamos a los acuerdos, pero pues ahí les va, vamos por los chapitos y por más que ustedes estén diciendo que en México no se produce el fentanilo y por más que estén diciendo que hay acciones concretas en contra de pues estos grupos criminales, pues nosotros tenemos toda esta información, ¿no? Y no es que, o cuando menos, digamos, no es que esté yendo en contra de lo que hace algunos programas, decíamos, en donde pues le dábamos cierta razón al presidente López Obrador de estar molesto con las autoridades estadounidenses, porque creo que el presidente tiene cierto punto en estar molesto, ¿no? Porque no parece que él se haya enterado antes de esto que iban a anunciar. O sea, parece que todo el gobierno mexicano se enteró a partir del anuncio que hace la DEA, ¿no? Pero también creo que aquí vale la pena recordar que el propio presidente López Obrador ordenó que esta coordinación por el tema del crimen organizado se redujera al mínimo entre las agencias nacionales y las agencias de Estados Unidos. Y pues no podíamos esperar que Estados Unidos, sin que yo lo justifique por completo, pues se quede con los brazos cruzados cuando lleva años de inteligencia y de operaciones, pues tratando de detectar cosas, ¿no? Yo sí justifico a Estados Unidos en ese sentido. A ver, injerencia, sí me parece esta propuesta de ciertos grupos republicanos de mandar tropas militares a México para combatir a los grupos del crimen organizado. Pero decir que es una injerencia grosera y abusiva es no conocer otra vez cómo funcionan los diferentes brazos del gobierno norteamericano que hemos dicho aquí. De acuerdo. La CIA funciona de manera independiente. El FBI funciona de manera independiente y la DEA funciona de manera independiente. Es decir, no le necesitan estar reportando al presidente de los Estados Unidos todos los días lo que están haciendo, sino tienen la obligación de entregar información de inteligencia que le pueda ser de utilidad estratégica al gobierno de los Estados Unidos para que tome ciertas acciones. Puede o no estar enterado el presidente. Por una parte, en cuanto a simbolismos, creo que el hecho de que lo hayan anunciado ese día y de esa manera es un claro mensaje de esa agencia de inteligencia de la DEA respecto a lo que está dejando de hacer el gobierno mexicano. Es decir, brother, yo me infiltré durante 1 año y medio con 3 elementos a las reuniones más importantes de los grupos criminales y tú dices estar combatiéndolos y estar haciendo todo lo posible cuando no tienes, no un tema de capacidad, sino la voluntad de hacer lo que yo estoy haciendo. Eso por una parte. 2, asumir como propia la amenaza a la seguridad y a la estabilidad interna de los Estados Unidos, y ahí siempre, toda la vida, a lo largo de los años, así ha operado el gobierno, el Estado de los Estados Unidos, como Estado, como nación. Espionaje, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Afganistán. Es un modus operandi que tiene el gobierno estadounidense. Y si hubieran considerado ello como una injerencia, la Casa Blanca hubiera evitado ese tipo de pronunciamientos y de conferencias porque hubiera representado algún tipo de conflicto diplomático entre México y Estados Unidos, pero no es así. ¿Por qué? Porque únicamente recabaron inteligencia. Y yo no le veo la injerencia grosera y prepotente cuando lo que estás haciendo es recabar inteligencia. No actuaron, no detuvieron absolutamente nadie, pudieron haberlo hecho y sin embargo
regresaron con la información, la reportaron y les elevaron el costo a los integrantes del crimen organizado y le elevaron el costo al gobierno mexicano respecto a lo que efectivamente no está haciendo para poder detener el fentanilo. Y 3, señalar a un culpable muy claro, que en este caso es el cártel de Sinaloa. Es decir, no es un fenómeno... Ya le ponen cara, ¿no? Le ponen cara, le ponen nombre y le ponen costo, precio, ganancias, operación, detalles. En el sentido de que, a ver, no es decir sin decir. No es un tema tan complicado. Son esos 3 o son esos 4 güeyes. Ellos son los que están metiendo absolutamente todo. Ellos son los que tienen las conexiones. Y si tú cortas esa cadena de alguna manera, porque no es descabezar, digamos, al monstruo de las 20 cabezas claro. y quedar libre del problema, porque mientras haya demanda, habrá oferta en ese sentido. Pero es decirle al gobierno mexicano, ahí están. Y son esos 3 güeyes y están en tal parte y operan de tal manera y la estructura es A, B, C, D, F, G. ¿Qué óvole? O sea, ¿qué estás haciendo respecto a tu inteligencia y tus obligaciones de gobierno como para detener a un grupo como estos? Correcto. Y creo que también hay una gran presión ahora para el gobierno de México y sobre todo para el Poder Judicial para extraditar a Ovidio. Porque también recordemos toda que la razón. Pues, el presidente López Obrador claramente no tiene prisa en este tema de ya mandarlo a Estados Unidos, ¿no? Él ha dicho, no, pues lo que se tarde el juicio. Y entiendo por qué, o sea, por el debido derecho, y ¿no? Pero esto también es una presión muy fuerte. Oye, ya lo tienes, es uno de los señalados, mándalo, por favor. Ya, o sea, digamos, nos urge pues tener información. Y acá, sin que yo dé a entender otra cosa, pero pues es muy ambiguo, como ya lo hemos platicado, la postura del presidente López Obrador respecto a esa familia. Es ambigua la cuestión de, sobre todo cuando se trata de la cooperación con Estados Unidos. Y jueces federales han estado deteniendo la extradición. Tampoco no ha habido un empuje del gobierno porque lo pueden haber extraditado al segundo. La verdad, ¿no? Las cosas como son. Entonces creo que son varios mensajes que se mandan a los distintos actores políticos de México de... Ok, entendemos lo que nos dices, tanto públicamente tú en tus mensajes como en las reuniones privadas, pero mira esta información, ¿no? Y tenemos que hacerla pública porque es un problema que nosotros vemos como de seguridad para nuestro país y nuestros ciudadanos, ¿no? Y creo que es lo relevante. Ahora, reiterando y volviendo al tema del presidente López Obrador, pues sí, o sea, creo que es una reacción además muy digamos, de la... pues del sentimiento, pues, Yo ¿no? creo que hay cosas que el presidente López Obrador no entiende y no quiere entender. Y creo que, por ejemplo, esa es una de ellas. Sí. De cómo funciona esa inteligencia del deep state norteamericano, de lo que va más allá del gobierno de Biden y de la Casa Blanca y de los legisladores y del Partido Republicano y del Partido Demócrata. No. Va mucho más allá de eso. Y yo no quisiera sonar a como, pues, ¿qué esperabas? Pero, digamos, si llegaban con él a decirle, oiga, pues es que tenemos el plan de infiltrar... pues como hemos visto que ha habido cosas, pues seguramente era como, sí, pero aguántame unos 6 meses en lo que vemos y pues ahí se hubiera quedado el plan. Y pues así no es como funcionan las cosas de inteligencia. Y ¿no? todas las potencias espían. Pues sí. Rusia espía, China espía, Estados Unidos espía, Europa espía, Reino Unido espía. Todas las potencias unidas. Yo no sé si México espía o no. Si espían a los mexicanos, eso me queda claro. No, pues sí, pues a quién más va a estar, ¿no? O sea, espían con Pegasus y espía el ejército, claro. Y espían a las ONGs y espían a las organizaciones, y espían a periodistas. Pero ahí no decimos nada, ¿no? No, por eso. Sí, yo te doy la razón, ¿eh? O sea, pero es inteligencia, ¿no? O sea, como lo de esto... Seguridad nacional. Pues... digamos, es una cuestión de cómo vas a poder tomar decisiones si no estás entendiendo qué está pasando en este tipo de organizaciones, ¿no? No digo que esté bien o que esté mal o que se hace en México. No, pero no escuchaste al presidente López Obrador decir que el espionaje que se reveló recientemente al interior de su gobierno era una injerencia grosera y prepotente. Yo no lo escuché decir eso. No, para nada, ¿no? Y pues, ese es justo el tema. Yo creo que él reacciona además muy... con la bandera latinoamericana de que no se metan los gringos de aquí para acá, ¿no? Y pues para este caso creo que no le queda. Para este caso me parece que es pues una cooperación para un tema que cuando menos en mensajes públicos lo ha dicho una y otra vez, reconocen que hay un problema de corresponsabilidad, que es el fentanilo y el crimen organizado o el tráfico de drogas. Pero creo que... sí se reconoce y sí se actúa, pero
por otra parte no se reconoce y no se No, actúa. pues claro que no. O sea, es decir, no, en México no se genera fentanilo, no, pues a ver sí. Y ya te dijeron cómo lo están produciendo en Sinaloa, Exacto. grupo del crimen organizado. No, es que en México no se consume. No, sí, ya te Sí, mostraron se cómo consume. sí también se consume. Y No, son es que- ellos. Claro. No, es que México, a ver, entiendo el tema de las armas, sí, sí lo Ujú. entiendo el tema del consumo en Estados Unidos, sí. Pero ese no es el discurso, la verdad. Yo creo que, pues de nuevo, es algo muy visceral como responde el presidente, muy latinoamericanista en esa bandera, pero pues es también como un acuse de recibido de me hizo enojar mucho tu comentario, ¿no? Y toda la información que soltaste porque pues no es la que yo esperaba ni es la que estoy de acuerdo que estés soltando. Vamos a ver si esa presión surte efecto o provoca todo lo contrario y entonces pues ahora se cierra más el Estado mexicano a la cooperación y a la ayuda. Pues por lo pronto llamaron a cuentas al embajador Ken Salazar ahí a Palacio Nacional una vez más, que ya es Pues ya visitante frecuente Ya tiene oficina, ¿no? de ese sitio histórico La neta. de nuestro país. Oye, rápidamente, porque tampoco no hay mucho que decir, el día de ayer se llevó a cabo el debate en Coahuila entre los aspirantes a la gubernatura de aquel estado. Ujú. Algunas anécdotas, a ver, difícilmente le van a quitar la ventaja en cuestión de preferencias electorales que tiene Manolo Jiménez. Ujú. Armando Guadiana a mí me parece un candidato risible, por decirlo menos, y su actuación ha dejado mucho que desear como candidato de Morena a ese estado. Ricardo Mejía me parece como desesperado, frustrado, enojado, y en ello se quedó. Son pocos los debates que en realidad marcan algún tipo de agenda o de momento electoral o de cambio en las preferencias. El nivel de debate en nuestro país es sumamente bajo y el día de ayer se vio. Ninguno de los candidatos tuvo una actuación destacada. Para mí sí es un problema de que no sabemos debatir y no tenemos la cultura de debate en este país. Como O sociedad, mientas sí. madres o te sales corriendo, pero no se debaten las ideas, no se Ujú. generan estrategias como las puedes ver en otros países, por ejemplo, ni siquiera digo Estados Unidos, Francia, por Ujú. ejemplo, Argentina, por ejemplo, donde verdaderamente tiene un significado histórico importantísimo el hecho de confrontar visiones, plataformas y propuestas políticas. No esperaba ver algo diferente, la verdad. Queda la anécdota estupidísima de lo que hizo Guadiana, que para mí ni vale la pena yo comentarla. Quería ir al baño, Más de lo mismo, ¿no? en favor. Pues tenía ganas. Puede lo ser justifico, estrategia, pero- es que puede ser sí, estrategia. yo creo que era estrategia, no lo justifico, ¿eh? O sea, pues no haces eso en un debate público. Mira, yo reitero, y lo comentábamos también la otra vez en el caso del Estado de México, yo creo que los debates son importantes, pero ciertamente los mexicanos no nos gusta debatir, ¿no? O llegamos a las mentadas de madre luego, o nos cerramos y preferimos darle la vuelta para no estar discutiendo con el otro, ¿no? Que no está de acuerdo con nosotros o que no estamos de acuerdo con él. Segundo, los formatos. ¿Por qué esta obsesión de los equipos de campaña de cuidar a su candidato o candidata para que no le vayan a meter un gol, para que no haya ningún riesgo? Es uno, de nuevo, que los candidatos y las personas no saben debatir. Y segundo, pues es un cuidado excesivo en donde no, que solo sea un minuto y que se les interrumpa y que no haya nadie que pueda preguntar otra cosa. Y entonces, pues claro, son formatos en donde dices, yo coahuilense, yo propongo retomar lo que... Y entonces, pues, es pura tontería, sin sentido. Sí, ni ¿no? siquiera las reglas están bien puestas porque ni siquiera las reglas para debatir sabemos. Exactamente. Y luego todavía una cosa tan pintoresca y pueblerina como que pues ahí estaban los seguidores de todos y entonces se armaron las porras a mitad de, bueno, ya al final del debate, y entonces tuvieron que pararse los moderadores, Solórzano, a pedir silencio en medio del debate. Una cosa, de nuevo, de pena ajena, pero de nuevo, son los formatos que no necesariamente hay que culpar a los institutos electorales, pero sí creo que a los partidos políticos que son los que ponen las cartas sobre la mesa de no, es que no, mesa abierta no, y muy bien, los debates en Francia son televisados, son una mesa de discusión, sentaditos sin nada de props ni de nada parecido, y es, órale, ¿qué piensas de esto? Te respondo uno, peloteamos, y pues es como debe ser un debate, con argumentos, sin insultos. Es que yo creo que son mínimos los políticos de nuestro país que verdaderamente quisieran debatir De acuerdo. candidatos. Aún estando abajo 20 puntos porcentuales, yo estoy seguro que ninguno de ellos
hubiera querido debatir. Nadie quiere debatir porque simplemente no saben debatir y no entienden para qué sirve el debate. Poco interés también noté en la prensa nacional respecto a lo sucedido. Sí. Obviamente es una elección estatal y no genera un interés nacional. Pero pues, los debates son para que las cosas cambien y para que tomes ventaja y para que confrontes. No es para estarte mentando la madre y acusando y gritando. O sea, no, pero no tenemos esa cultura. No la Pues tenemos. no, y lo de siempre, ¿no? Pues todos, ahora sí que díganme qué político, ¿no? Pues todos diciéndose, no, es que tú perteneciste al PRI, no, es que tú llevas 5 partidos políticos, pues si todos son iguales, pues si no has pasado de otro partido político a otro, es rarísimo en la clase política mexicana, sobre todo en esos rangos de edad. Completamente Los de más acuerdo. jóvenes, pues todavía, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, pues, digo, creo que está la anécdota. ¿Hubo cosas chistosas? Pues sí hubo cosas chistosas, como en todo debate. Nada como el de la Jean en Nayarit, pero pues esperemos si a Ese ver es si histórico. en esta temporada toca algún ganador que lo desbanque. Pero pues ahí está la información del debate de Coahuila. Todo lo pueden leer, lo serio, lo que vale la pena, que es muy poquito, pero vale la pena en Político MX. Sí, señor. Ahí está la información. Gracias a ustedes que nos escucharon. Síganlo haciendo, compártanos, díganos qué otros temas les gustaría que discutiéramos, argumentáramos y debatiéramos en esta mesa, en donde sí sabemos debatir. Gracias también a todo el equipo de Político MX y de Pols.mx que lo hace muy bien. Gracias, Jorge. Gracias, George. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias, mi Ponch. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Pablo de Les Cuanto. Hasta luego. Esto fue Es Cuanto, un podcast de Político MX.